Buenos días, bellas. Bienvenidas a nuestra reunión de compañerismo de restauración de los miércoles. Con ustedes, Joel Daniel de Nicaragua. Y hoy vamos a estar continuando con el capítulo 5 de Mujer Sabia. Hoy enfocándonos en la parte de pruebas más intensas y compartir lo que el Señor nos ha enseñado a través de esta lectura. Eh, Quiero compartir una pequeña parte que entendí. Eh, y cuando menciona que las pruebas son más fuertes, eh, me puse a reír porque en realidad es ahí donde se prueba nuestra fe. Cuando las pruebas se empiezan a poner más fuertes, es ahí donde nosotros vamos a demostrar lo que Él nos ha enseñado en la manera que estamos viviendo esas pruebas. Porque recordemos que cada prueba es para formarnos más a lo que Él quiere que seamos. Con eso dicho, y recordando que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, que está en Romanos 10:17. Voy a darle esto a Ana para que comparta con nosotros. Hola, buenos días. No, yo qué pena por esta vez paso, perdón. Es Okay. como la primera vez que me uno al grupo desde hace 2 años, entonces solamente quiero estar Bueno, aquí como para empaparme otra vez. ok, bienvenida otra vez entonces, Ana, y gracias por estar. Entonces, Nelly, le paso la palabra. Sí, buenas, bendiciones. Nada, feliz de estar aquí nuevamente en esta reunión. Eh, nada, con relación al tema de la clase o de lo que nos toca hoy, lo leí 2 veces. Eh, no sé, me sentí como tan identificada por muchas cosas. Ay, am, yo creo que todas, por lo menos todas las que estamos aquí, de alguna manera hemos tenido, primero, tratamos de cumplir el principio, a veces no, pero en estos días, antes de leer el capítulo que nos tocaba o nos toca para hoy, recuerdo que le estaba diciendo, estaba como y le estaba haciendo algunas cosas del corazón, porque estaba caminando, como le dije, no estaba abriendo la boca, pero haciéndome como algunas preguntas y, y estaba como a veces, sé que no lo podemos hacer, pero estamos en la que somos un poquito tercos y mirando o diciendo el camino es largo, porque esto, porque aquello. Veo que algunas hacen cosas que el libro, se lo voy a confesar, el libro a veces eh, dice que no debemos hacer, pero a veces yo creo que en tanto tiempo y pasada o lo otro. Le confieso que quizás ese de el Señor, que después me va como, hoy veo que quizás no es de que ser nosotros también, como en algún momento nos dice el ministerio, que las apariencias engañan y nadie sabe lo que pasa después que se cierran las puertas. Entonces son como respuestas que el Señor me da a la misma pregunta que yo hago. Eh, Justamente creo que 1 o 2 días después, no había leído, sino había leído, me refrescó muchas cosas.
y principalmente me impactó eso que decía ahí, que dice en el Salmo 9, de aquellos que se esfuerzan tanto por alejarse de nosotros. Entonces, como que lo leí y qué sé yo, como que me hizo entender algunas cosas. Y realmente, Señor, que me dé esa fortaleza eh, de permanecer, realmente dejar que sea Dios quien obre. No estoy haciendo nada de eso, no. Estoy muy bien con el Señor, lo amo. Gracias, que maravilloso conmigo. Y no cambiaría por nada la relación que tengo con Él. eh, Solamente decir o confesar, o también porque él sabe que uno está a veces en la carne. Y como yo le digo a él, él hizo la familia, hizo la madre, el padre, algunas necesidades que humanamente uno tiene. Y yo sé que todo es, pero a veces somos vulnerables y caemos cosas. Pero eres más que bueno, que nos ayuda a levantarnos y a mantenernos firmes. Sí, me gustó el capítulo y le puedo decir que con la ayuda del Señor siempre se puede. Yo, por mi parte, con ayuda, claro, estoy dejando que Él obre, que Él mueva, que Él ponga, haciéndome invisibles a aquellos que de alguna manera, por la conducta, por mi orgullo, por mi contención, por lo que en ese momento yo hacía o dejaba de hacer, de alguna manera. Bueno, ya Nelly, por compartir. Am, cuando eh, no, ya no se te oía, pensé que ya, pero continúe. Habla conmigo. Sí, Nelly. Ah, ok. Pues nada, Dios le bendiga y bendiciones. Gracias, Nelly. Em, mencionaste que tenías muchas preguntas, cómo el Señor nos responde de manera diferente. En este caso, con su palabra, cuando te decía o nos dice a todos, la verdad, que nos quitemos de su camino. Y es algo que no es fácil, porque nosotras llegamos a pensar que nosotros somos el camino de diferentes personas de acuerdo, dependiendo de la relación que tenemos con ellos, especialmente si es de nuestro cónyuge. Pero la verdad es que nosotros llegamos a saber que el camino, la verdad, es nuestro amado esposo celestial. Y Él nos llama a quitarnos del camino de cualquiera en donde estamos siendo como una piedra en el camino, pero que lo busquemos a Él. Sí, pensamos que es, ¿sabes? Porque hemos vivido todas, pero también sabemos que es algo posible cuando estamos eh, enfocadas en nuestro y Él nos llama a hacer, porque Él es el quien nos mantiene firmes en este camino. Gracias, Nelly, por recordarnos eso. Le paso a Jessica. Bueno, sí. Cesario, ok. María, ¿puede compartir? Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, em, lo leí bien, como con trabajo, entre el trabajo, nunca me conecto los miércoles, justo me suspendieron una reunión, así que gloria a Dios. Y yo creo que uno de los mayores temas que hoy día me doy es que parece que se escucha un audio abierto. Es que
yo perseguía a mi marido. O sea, antes de casarme, yo no estaba convertida, yo me convertí estando casada. De hecho, yo creo que cuando nos separamos, ahí realmente hubo un proceso de conversión y de santificación más profundo. Eh, pero, pero antes de eso, yo fui la que forzó todo. Yo fui la que empujó al matrimonio porque ya estaba conviviendo con él, entonces de alguna manera sentía que estaba en desorden porque iba tomando más conciencia, entonces quería ponerme en orden, entonces hice todas las cosas al revés y claramente hoy día estoy pagando ese precio. Son las consecuencias que tuve, pero yo creo que una de las cosas más difíciles que me ha costado captar y que nunca logré captar estando viviendo con mi marido era el tema de el ganarlo sin una palabra. Eh, por lo general, siempre argumento todo. De hecho, justo el sábado en mi iglesia hablamos de la rebelión. Y yo creo que por todas las heridas de infancia que cargo y por todas las cosas que he vivido, como que me cuesta sujetarme a la autoridad, en especial porque soy muy independiente. Como que por lo general, realmente no me jacto de esto, pero es parte de mis debilidades como a discutir o cuestionar. De hecho, justo hoy día Dios me hablaba, terminé de leer Job, que es el plan de lectura de mi iglesia, y que fue lo que he estado leyendo y que es lo que he estado en mi iglesia, las cosas que he vivido en las últimas semanas. Y claro, me di cuenta que estas últimas semanas, últimos meses, muy inconsciente he estado cuestionando la soberanía de Dios y lo, entre comillas, injusto que es lo que estoy viviendo. El no ver resultados, sintiendo que se correcta, de la forma correcta, en santificación, y toda esa rebeldía me llevó a pecar y que hoy día obviamente me arrepiento y que Dios lo ha usado porque ha sido muy bueno en los aprendizajes a raíz de eso y ya no me siento condenada, ha sido muy especial como Él me ha levantado, pero por otro lado también siento que es algo y que no tengo idea cómo va a ser si es que enfrentar a la práctica, donde me toca ir esto no va a ir, discutir por leyes, me enfrento a muchas autoridades, en algunos momentos me como pegar en la mesa, como respecto a los derechos de cosas, entonces como que me cuesta demasiado y una lucha interna con la autoridad y someterme a esa autoridad respetando, aunque esa autoridad se esté equivocando, como que como el sentido de injusticia me brota y sé que en eso peco, me cuesta bastante que no lo hago explícito ni lo falto el respeto, pero tengo suposiciones o cosas que entonces hoy día esta lección implementar lo que Dios me ha hablado hoy día con Job, que terminé Job, y que en el fondo Job también pecó de ese orgullo, de sentir que él era justo y que él lo tenía resuelto, y yo eso no lo entendía hasta ahora que lo leí en Job, como que si él tenía permitió que fuera tentado, porque permitió que los amaran. Él era un bueno, pero claro, que el corazón de Job también acá esa sentir, y leí en la Biblia de Mira, plenitud que estaba muy ensimismado, muy ensimismado. y Entonces, voy a es traducirlo. súper importante esta lectura porque creo que ahí está el desafío. ¿Cómo logramos ganar a la gente sin ni una palabra? ¿Cómo logramos sujetarnos a la autoridad, sea cual sea, aunque esté equivocada, confiando que Dios está en control y que Él va a hacer su justicia y dejar juzgar las formas que Dios tiene para hacerlo? Y es algo que tengo como área de él, así que siento que esta lectura me viene a reforzar algo que Dios me está hablando hace unos días atrás. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Bea, por compartir. Eh, y me gustó cuando mencionaste que estás viendo, no estás viendo nada ocurrir y te entiendo por completo. Estamos en las mismas, pero esta manera en que estamos viendo las cosas, a veces pensamos que estamos viviendo a ciegas, pero recordemos que así es la fe. Es lo que no podemos ver. Simplemente como nuestro Señor que Él está trabajando. También mencionaste que fallar con la autoridad y creo que también caemos en eso por todos lados, ya sea con nuestro esposo terrenal
o con algún tipo de autoridad del trabajo, de la iglesia, de diferentes lugares. Yo he caído en eso, yo sé. Yo siempre he sido, como mencionaste, independiente. Entonces siempre he pensado que yo tengo la razón y cuestionar por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, pero también recordemos que nuestro amado nos ha dicho que Él es el que pone y el que quita. Entonces, si Él los tiene ahí, es por alguna razón. Y a ese punto he llegado a poder decir eso. Siempre que oigo que alguien dice algo de alguna autoridad, yo les repito, hay que respetar. El Señor es el que pone y Él sabe por qué los tiene ahí. Algún propósito tiene. Que gracias por recordarnos en cuanto a la fe y estar viviendo sin ver nada, pero sabiendo que Él va a cumplir y cómo las pruebas de la autoridad también nos llevan a poder respetar su autoridad para poder hacer su voluntad. Y por favor, si puede compartir ahora a Maya. Y hola, hola queridas. Ay, primero quiero decirles que estoy muy feliz de estar en esta reunión porque había estado ausente por muchas razones, entonces me pone feliz poder escucharlas. Em, y creo que no es una coincidencia que mi mamá me permita estar hoy en este capítulo. Quiero alabarlo realmente porque em, están pasando cosas que yo no veo con mis ojos físicos, pero que apuntan al resultado de la llegar sin una palabra. Y podía identificarme con él, decir qué difícil es guardar silencio cuando uno sabe que las cosas no son como uno quisiera y que uno quiere pelear en sus fuerzas y con sus palabras y reclamar y pedir y que funcionen las cosas como uno quiere. Entonces yo quiero alabarlo porque están pasando cosas, lo alabo por las cosas que no veo, pero que yo sé que él está trabajando. Mi esposo terrenal está pasando un tiempo de prueba en su trabajo y, y eso desbarajusta todo. Ya sabemos que el Señor usa el área económica, el área financiera para tocar el corazón del esposo, aunque digamos, teníamos cierta seguridad de su trabajo, ¿sí? Por su posición y todo lo demás, han pasado cosas que nos han dejado boquiabiertos y, y yo creo que está trabajando su corazón y siempre, no me acuerdo en ese momento, sé que está en Éxodo, no me acuerdo el capítulo ni el versículo exacto, pero que dice que es el Señor quien te da el poder y la fuerza para hacer riquezas. Entonces el Señor le está llamando, le está diciendo, ven, lo que tú tienes, todo lo que te has ganado, no es por tu fuerza, no es por tu brazo, sino que es por lo que yo te doy, porque yo te amo. Y de ahí es importante aplicar el principio de ganar sin una palabra, de no debatir, de no discutir, mm, yo decía antes, tragarme mi no, ya no me las trago, sino que voy a la fuente correcta, al que me puede escuchar y el que realmente puede hacer algo con todas las quejas y todos los pensamientos que tengo. Y a veces tomo mi diario personal y empiezo a escribirle y decir, Señor, otra vez vengo a quejarme porque esto no me gusta. Y Él toma todas esas apreciaciones que tengo en mi corazón de las circunstancias, a veces de las personas, y ahora último, generalmente a mí misma, y digo, no me gusta, esto, a mí no me gusta esto, esta contienda que tengo dentro de mi corazón por las cosas que están sucediendo, que no suceden como yo quiero que sucedan. Pero por favor, toma todo ese enrollo que tengo en mi cabeza y haz algo. Y yo quiero alabarlo por eso, quiero darle la gloria y la honra a Él porque yo sé que todo lo que me he callado, o mejor, todo lo que le he llevado a Él en oración ha sido escuchado y que ya no caen vacías mis palabras, ¿sí? Como decía Pablo, ya no estoy dando golpes al viento, sino que tengo la mirada puesta en la meta, en el galardón, y que eso vale el silencio que necesito mantener
para mi amado. Entonces, eso quería compartirles y me alegra mucho verlas. Muchísimas gracias por compartir eso, Mía. Muy lindo. Eh, Cuando dijiste es lo difícil que es guardar silencio. Y lo sé porque yo he sido alguien que siempre tiene mucho que decir. Y simplemente quedarme no, ha sido difícil, pero gracias a nuestro amado no ha sido imposible. Como mencionaste, ha sido también como que una pelea interior el poder ganar sin una palabra. Y es porque, como también mencionaste, hay que llevarlo a nuestro amado. Siempre queremos contestar y pensamos que si sacamos lo que nosotros pensamos o sentimos, eso nos va a hacer sentir mejor, cuando la mayoría de las veces empeora las cosas. Entonces es mejor entregárselo a nuestro amado, dejar que Él sea quien nos cargue, que solamente Él nos puede dar esa paz y recordar que la meta es Él. Gracias otra vez, Mía, por compartir. Y eh, Sofía, ¿puede compartir con nosotros? Sí, buenos días, bendiciones para todas. Este, leí el capítulo y bueno, también habla mucho de la obediencia y pues estos últimos días el Señor ha probado mucho eso en mí. Este, pero lo que me sorprende es la paz que me da a pesar de las circunstancias. De verdad, sí. Este, Uno dice, hay personas que a mi alrededor que dicen tantas cosas que te acostumbras o X, pero no, yo sé que no, yo sé que es amado esa paz, porque cuando nos agarramos de esas promesas que Él nos da, es distinto porque no estamos eh, esperando, eh, Él tiene el control de cada situación. Que nosotros tenemos un apartamento y Él ha decidido venderlo. O sea, él quiere eso, pues, y él me ha preguntado y pues y lo único que le he dicho es que está bien, que de acuerdo, que sí, que está bien, pues, pero cada vez que cuando hablan del tema, eso me da algo como un cierto temor, pero después otra vez vuelvo y me quedo tranquila y digo, bueno, señora, que se haga tu voluntad. Eh, tengo que hacer las cosas para obedecerte a ti y bueno, lo que tú decidas para mi vida, señor, eso está bien, tu voluntad es la mejor. Esa parte, y la otra es que también él me ha preguntado en cuanto se va del país a Estados Unidos, me quedo de quedar con su padre en su casa. Y ciertamente eso es, yo le digo al Señor, Señor, que ponga las palabras adecuadas en mi boca para poder decir, no quiero decir cosas que no debo. Y bueno, el Señor ha sido fiel en esa parte y me ha ayudado a estar de acuerdo, a estar de acuerdo. Pero siento que sí, que el Señor ha tratado mucho conmigo en cuanto a la obediencia, porque he sido muy rebelde. Era muy rebelde de adolescente, muchachita, con mis padres, con todo el mundo. O sea, siempre que era lo que decía, él te decía, eso es correcto. Yo no decía, no me importaba. Y entonces el Señor, a través de todo esto, ha venido tratando conmigo mucho a eso. También a ganar sin palabras, a quedarme callada, a ir al decírselo al Señor, a decírselo al Señor nada más. Y bueno, y ver que Él es el que nos defiende, que Él es el que cada cosa en su lugar. Hay muchas cosas en las que Él está trabajando en mí en cuanto a la obediencia y hay cosas que me confunden. Y yo le digo, Señor, Señor, tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de claridad, Señor, ayúdame. Pero le quiero decir que lo alabo y le doy las gracias y lo amo y le digo al Señor que gracias. De verdad que cuando empecé todo este viaje no entendía y ahora, wow, el Señor ha dado tanta claridad en ese sentido de que le doy gracias por todo lo que he pasado hasta ahora, porque si no hubiera pasado por todo lo que hasta ahora he pasado, no hubiera cambiado tantas cosas que estaban en mal. Y pues yo tengo mi suegra y mi suegro, que son pastores, y vivo con ellos aquí.
Y otra cosa de obediencia es el estar en la iglesia donde ellos pastorean. Pues mi esposo a veces me pide que esté porque él, para eso, porque esto y yo he tenido que estar aquí. Y aunque él escuche cosas que no me agradan, a veces escucho cosas que no me agradan, cosas que o sea, cuando ya tú sabes a decir la palabra de Dios, cuando que así no son cosas, que tú no vas a cambiar a la gente, tú como que quieres decirlo, pero a veces porque ellos son personas que no es lo que tú dices, es lo que ellos piensan. Entonces yo, Señor, bueno, cámbialos tú, ayúdalos tú. Y eso es algo que me ha sido todas las oraciones escritas porque este, debo someterme a mi esposo terrenal. Pero, y si ellos son mis pastores, también debería hacerlo. Entonces, eso es lo que he logrado mucho hacer por eso, para que me dé sabiduría que debo hacer y, y para que Él me guíe, pues, porque no, le he dicho en oración, Señor, no quiero hacer lo que yo como Grecia o como Sofía hacía en otros tiempos, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, dirige mi camino, Señor, muéstrame qué debo hacer. Y pues el Señor es fiel. Yo sé que Él va a responder esa oración, yo sé que Él está con cada una de nosotras y que cada situación que Él da es con propósito, es para decirnos algo. Y pues, en palabras, es muy difícil, pero si trabajamos con Él, es posible que Dios haga grandes cosas en nosotros. Y bueno, bendiciones para todas. Gracias por escuchar. Gracias, muchísimas gracias a ti, Sofía, por compartirnos eso tan bello y cómo el Señor está trabajando en la vida, lo que te está enseñando y lo que nos está enseñando también a través de ti. Mencionaste de permitir que se haga su voluntad, lo cual es también obedecerle en lo que Él nos pide, pero gracias a Dios que podemos llevarlo todo a Él, porque sabemos que es difícil. Más como cuando dices, estás haciendo cosas que no te agradan y quieres decir algo, pero ahí está la voz que nos está diciendo, déjamelo a mí, o sea, déjaselo a Él. Y Él puede cambiar las cosas en un momento. Recordemos que también nos habla de la oración y la ayuda. Así que te gusta, está haciendo algo grande. Sigue llenándote de su amor, de su palabra que te va a traer paz. Eh, de canciones de amor que nos acercan de ellas también, para saber y sentir de nosotros, sabiendo que con su ayuda es que vamos a poder cumplir con su voluntad y también entregarnos a esa palabra, a que se cumpla lo que Él nos llama a hacer por medio de todos nuestros padres, cualquiera que sea la autoridad que Él ha puesto en nuestra vida. Gracias otra vez por compartir y recordarnos de su Sofía. Perlita, ¿puede compartir? Gracias, querida. Soy Perla desde Ecuador. Y sí, quiero compartir muchas cosas que el Señor ha puesto en mi corazón. Voy a dejarme guiar conforme Él me vaya diciendo. Quiero compartir con ustedes dos versículos que el Señor trajo a mi memoria mientras estudiaba la lección, que están en Hebreos 12, del 1 al 3, que se llama La disciplina de Dios demuestra su amor. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con paciencia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Y el otro está en Romanos 8, del 17 al 19, que dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él,
también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. ¿Por qué me voy con esto? Porque la lección ha sido de mucha ayuda y de mucho aliento de parte de mi amado. Estoy pasando por pruebas un poco complicadas, pruebas que de ese tipo de pruebas de que todo se sale de mis manos y no hay nada que yo pueda hacer al respecto de ese tipo de pruebas. Entonces, me llenó mucho la lección porque me sigue animando a la fe. He comentado en anteriores testimonios que durante los últimos meses el Señor me venía hablando sobre el miedo y sobre la fe. No entendía por qué, pero ahora que estoy pasando por pruebas difíciles, entiendo por qué el Señor ya me empezaba a hablar. Y una de las cosas que Él me ha dicho es de lo importante que tengo que ejercitar mi fe. Y si bien es cierto, ya con un tiempo aprendiendo la palabra del Señor, ya con un tiempo también en el ministerio, de repente uno siente, como dice el título de la lección, mis pruebas más intensas, ¿no? Y esas pruebas más intensas requieren un nivel mucho más de obediencia, de cercanía con mi amado para poder escuchar qué es lo que Él me dice y, y de, y de empezar a ejercitar la fe. Y esa ha sido una de las cosas que me he sentido tan animada en estos días. Eh, También el recordar en la lección nos habla sobre identificar cuál es la voluntad de Dios al momento de orar, ¿no? Porque el Señor nos dice que oremos, que todo lo que pidamos en oración se nos dará, pero también hay que ser conscientes de que una cosa, que somos humanos, vivimos en carne en estos momentos, por más que nuestro espíritu quiera, hay cosas que en la carne a veces queremos que no están de acuerdo con la voluntad del Señor. Entonces es importante mantener una relación personal con nuestro amado. Es importantísimo. Entonces, en ese sentido, yo he sentido que mi amado me ha dado cierta dirección a la cual seguir y sobre qué orar, palabra que reclamar, mantenerme la fe en esa palabra. Entonces, estoy actualmente en ese ejercicio que me ha alentado muchísimo y saben que esta prueba que estoy viviendo actualmente me ha hecho elevarme mucho más allá de lo que a veces como humanos nos centramos demasiado en nuestras pruebas de aquí, de esta tierra, ¿no? Pero a veces estamos tan centrados en pelear, en guerrear por algo que se nos ha quitado, por algo que hemos perdido, por salud, por nuestra economía, por lo que sea, ¿no? Pero nos olvidamos que en realidad nosotros estamos en una carrera hacia Él, para que nuestra eternidad sea con Él, ¿no? Para que nuestro espíritu vuelva a su casa, que es con Él, y estarlo adorando por la eternidad. O sea, y justamente durante esta prueba que estoy pasando, es donde más se me ha elevado la mirada a que ese es el objetivo final, ¿no? Y tengo que decirles que el Señor ha trabajado mucho eso en mí en estos días, porque Él me ha dicho que mire la gloria venidera, la gloria que Él tiene para un futuro. Sí, la vida es difícil, enfrentamos dificultades, Él nos lo advirtió, que íbamos a enfrentarlas, pero que nos enfoquemos en la gloria que tiene Él reservada para nosotros al fin de nuestros días, ¿no? Cuando Él nos llame. Entonces, todas esas cosas a mí me han alentado mucho, han llenado mucho mi corazón. Me siento que me ha elevado un poco más en mi viaje. Eh, es un llamado más de fe, de que quiero ver lo que el Señor tiene preparado, porque me ha hablado muchísimas cosas hermosas y que como dicen muchos de ustedes no vemos, no lo estamos viendo, al contrario, se ve todo tan difícil, todo en una dirección totalmente opuesta, pero si el Señor me está diciendo otra cosa, yo tengo que vivir, hablar, orar y confiar que voy a ver lo que el Señor me está diciendo. Entonces, eso me encanta. Como me parece que Ana estaba comentando algo en un mensaje. Sabes que el Señor me recordó que yo no era tan habladora de pelear, ¿no? Pero yo rápidamente tomaron meses, ¿no? Este,
pero algo que yo recién ahora estoy entendiendo es de que a veces me quedaba, como decía Mía, con la murmuración interna. Sí, es verdad, yo no hablaba, yo no peleaba, conforme pasó el tiempo y el Señor me fue ministrando, ya no buscaba contienda, pero la contienda vivía en mi corazón, porque yo estaba que hablaba, que aquí, y corría donde el Señor, y como Mía dice, oraba, le entregaba todo, le decía, Señor, me duele esto, me molesta esto, pero de un tiempo acá me he estado dando cuenta que a pesar de que yo hacía eso y le decía al Señor todo lo que me dolía y lo que me molestaba, otra vez me lo llevaba yo. Y cuando sucedía otra cosa, yo veía que estaba lo que me había pasado anteriormente más lo nuevo que me había pasado ahora en mi corazón. Y otra vez estaba la réplica interna en mi cabeza, en mi corazón, y me dañaba esa conexión con el Señor, esa comunión con el Señor. Con los días y ahora último he estado aprendiendo a realmente qué es entregarle al Señor, porque hay algo que el Señor me recordaba muy fuertemente, es que las otras personas que a veces nos causan un dolor, no es porque a veces están plenamente conscientes, sino porque ya sabemos que estamos también en un mundo espiritual que es mucho más real que el mundo que nosotras estamos viviendo y son utilizados. Entonces, el entender que ellos, estas personas que nos lastiman, voluntario o involuntariamente, no tienen al Señor, me ha dado esa tranquilidad para poder entregarle al Señor lo que me está molestando y poder caminar de una manera, en una manera de obediencia un poco más eh, enfocada o conectada o como fruto de la relación con el Señor, de la cercanía con el Señor. Entonces, eso, queridas, eso quería comentar porque me siento con ese espíritu suave y apacible, un poco más conectado con el Señor, o sea, como un nacimiento de la relación con el Señor. Entonces, eso quería compartirles, bellas. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Perlita, por compartir. Y Hola, mis queridas, bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de los días domingos. Vamos a continuar con el estudio del curso Una mujer sabia en espera. Continuamos con el capítulo 5, ya con la última parte, gracias a Dios, que se denomina pruebas más intensas. Y como les comentaba, bueno, soy Perla Isaías desde Ecuador. Y como les comentaba, también quiero escuchar sus testimonios, sus enseñanzas que el Señor les ha mostrado, y procuremos siempre estar en control del tiempo y también mostrar nuestro nuevo nombre y del lugar a donde somos antes de empezar, ¿no? Bueno, entonces soy Perla Isaías desde Ecuador y lo que les quiero compartir esta semana, a pesar de que ya compartí con ustedes en el compañerismo del día miércoles, lo significativo, lo maravilloso que ha sido para mí esta parte, este trozo del capítulo para los días que estoy viviendo, que efectivamente para mí han sido unos días de una prueba mucho más intensa, de una prueba de fe, de elevarme mucho más en cuanto a la confianza al Señor, en unirme mucho más a Él, en buscar su palabra, como dice la lección, ¿no? Lo importante que es buscar qué dice el Señor, porque una cosa es lo que nosotros deseamos en la carne o nuestros deseos del corazón, y otra cosa es lo que el Señor quiere como propósito para cada una dentro de las pruebas que estamos pasando. Han sido pruebas fuertes y la preciosidad que uno encuentra en la prueba es que efectivamente te da esa necesidad desesperada de saber que necesitas del Señor. Y eso lo quiero yo en estos días, en estas últimas semanas, ya casi meses, de saber lo que el Señor quiere dentro de la situación que a mí me está doliendo, que a mí me está afectando. Entonces, para mí ha sido un despertar muy maravilloso porque el buscar la voluntad del Señor definitivamente te lleva a un nivel totalmente nuevo, donde te lleva a desprenderte de ciertas cosas, ¿no? De cosas que tú terrenalmente deseas, ¿no? Y dentro del ejercicio de aplicar esa fe, dentro de lo que el Señor te da, también te ejercitas para enfocar tu mirada en las cosas que no son de esta tierra,
sino en las cosas que Él prometió en esa vida eterna, ¿no? Cuando nos unamos a Él. Entonces, para mí ha sido eso, ¿no? Un ejercicio constante de fe. Yo quiero agradecerle a mi amado, alabarlo, alabarlo por tanto, porque a pesar de la prueba que estoy enfrentando, Él no ha fallado en darme palabra y tengo que confesarme con ustedes y decirles que el enemigo es tan astuto que a veces nos lleva por el terreno de la duda. Y sin embargo, aunque ha sido una batalla intensa en mi mente de cuidar todo pensamiento que no vaya, que no esté conforme a la voluntad del Señor, ha sido dura mi batalla mental. El Señor no ha dejado de alentarme en la dirección que ya me ha dado. No sé si ustedes se han percatado que justamente los últimos días, 2, 3, 4 días me parece, cada devocional, ya sea uno o el otro, pero han estado combinados, eh, hablan sobre la fe, sobre la persistencia de creer en la palabra del Señor y no en lo que dicen los hombres, de unirse y ponerse de acuerdo con lo que dice el Señor y no ponerse de acuerdo y encaminarse a lo que dicen los hombres. No, todo eso, aparte de más palabra que me ha dado, yo he dicho en mi corazón, le he agradecido tanto porque Él también me está ayudando en esta batalla, en la batalla de la mente, en la batalla de creer, en la batalla de defender su palabra y de lo importante que es mantenernos cerca, cerquita, cerquita de Él y entender que incluso un factor importante, aparte de la obediencia, ¿no? De la obediencia que nosotros debemos tener para tener esa capacidad de poder conquistar, de poder recibir, poder que nuestros ojos puedan ver esas promesas, también está en direccionarnos a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor me dice con respecto a mi situación actual? ¿Hacia dónde voy, Señor? E ir hacia allá, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes, el amor precioso de mi amado que no me ha soltado, incluso en las grandes batallas mentales y en la gran batalla de fe que estoy enfrentando en estos momentos, no me ha soltado. Decirles, queridas, que Él es fiel, que mientras nosotros lo busquemos, Él va a estar ahí, Él va a estar ahí para levantarnos, para darnos una palabra, para reenfocarnos incluso, y que Él es maravilloso, que no se pierdan nunca de esa intimidad tan preciosa que nos da la prueba que somos seres terrenales y yo sé que la prueba es algo que queremos evitar. A como de lugar, porque yo también estaba así en negación, en no quiero pasar por eso, no, 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 no. Pero estoy redescubriendo que las pruebas realmente nos traen una bendición sobreabundante en lo espiritual y también en las cosas que el Señor está mostrándonos bajo su voluntad. Entonces, eso queridas, eso quería compartir. Le quiero dar el paso a Magdalena. Bienvenida, querida. Te presentas y nos dices tu testimonio o lo que el Señor te ha mostrado. Sí, buenas tardes, soy Magdalena de México y leyendo la lección me ayudó mucho a sobrepensamientos que he tenido. Yo siempre pues me someto a la voluntad de mi amado, pero en el fondo o en mi manera terrenal pues a veces deseo que sea conforme a lo que yo estimo que debe ser. Entonces sí me ha costado mucho el someterme a su voluntad pero aún manteniendo la esperanza, porque me ha pasado que pienso que me estoy sometiendo, pero me siento triste, entonces pierdo la esperanza o pierdo la fe. Entonces, ese ha sido un trabajo constante para mí, el estar sometiéndome a su voluntad, pero confiando que todo lo que él desee para mí son cosas de beneficio, no va a ser nada de perjuicio. También en la lección me gustó mucho en la parte en la que únicamente quien puede cambiar a algo o a alguien es él. Yo mucho tiempo duré aferrada a mis sentimientos a cambiar a alguien más o a cambiarme a mí. Y o sea, a través de este viaje me he dado cuenta que no puedo cambiar a otra persona y ni siquiera a mí únicamente con mi voluntad. Siempre tiene que estar sometida a la voluntad de él y hablando con él y escuchándolo, leyendo su palabra. Entonces, esta lección me ayudó a reafirmar esas dos cosas
y a seguir trabajando y luchando en ello, de someterme a su voluntad, pero no sentirme triste aún y aunque las cosas en este momento no sean como yo espero, por confiando en sus planes para mí, e igual también descansar la voluntad de querer cambiar a alguien más, sabiendo que el único que puede es él. Es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Magdalena. Sabes lo importante que es, sí, es una lucha dura. En la fe, la duda nos ataca fuerte muchas veces, incluso haciéndonos creer o llevándonos a creer de que no somos dignos, ¿no? De lo que el Señor ha prometido, ¿no? Por eso siempre nos recuerda la lección que la obediencia y estar en la voluntad del Señor conforme a lo que uno lo ha buscado y lo que el Señor le ha dicho es importantísimo. Y otra cosa que a mí me ha ayudado actualmente en este proceso es una palabra que está en Romanos 10, que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y una partecita más arriba de ese versículo dice algo así como que, ¿cómo van a pedirle algo a quien no han creído, en quien no han creído? ¿No? Entonces, es importante también recurrir constantemente si el Señor te dio una palabra, recurre a la palabra y a los testimonios que tienen que ver con esa palabra, porque mientras tú escuchas lo que el Señor hace, tu fe va a incrementarse y vas a protegerte de pensamientos. Eso es una maravilla porque le pasa últimamente y ha sido maravilloso el Señor. Gracias, Magdalena. Anita, no sé si nos puedas compartir. Hola, buenas tardes a todas. Yo soy Anita en México. Dios les bendiga. Y pues sí, tengo un testimonio que compartir y siempre digo que Dios no se equivoca en cada lección que nos permite leer. Justo apenas hace una hora recibí una llamada telefónica. Yo he compartido anteriormente el proceso que estoy pasando, que es que pues LT decidió vender la casa en la que vivimos por mucho tiempo y hace una hora precisamente me llamó para decirme que pues que la venta se puede decir que ya es un hecho, que ya solamente están haciendo los trámites y que me van a mandar a avisar para firmar los papeles. Y la verdad es que me quedé helada cuando él me llamó. eh, Lloré, no les voy a mentir, lloré por el cariño que le tenía a la casa, por el tiempo que vivía ahí, pero también oré de gratitud a Dios, porque durante el tiempo que estuve ahí viví muchas cosas en esa casa, muchas cosas. Cuando nos separamos salí de esa casa y lloré muchísimo y en mi corazón siempre anhelaba como volver a verla algún día y lloré de gratitud porque Dios me ha ayudado a soltar, a soltar hasta aquellas cosas que quizás mi corazón anhelaban y que he tenido que entender que Él es sabio y que pues todo está en manos de Él, ¿no? Y justo leía la lección hoy en la mañana antes de recibir la llamada y me impactó mucho, ¿no? Que dice que cuando estemos en pruebas podemos confiar en que nuestro amado es quien se encarga de todas estas pruebas. Cuando sentimos que las pruebas vienen una sobre otra, podemos tener esa paz y esa tranquilidad de saber que nuestro amado es quien tiene control de las cosas. Entonces, hace un rato antes de conectarme, me puse a orar y dije, gracias, amado mío, gracias porque si esta es tu voluntad, tú sabes que es lo mejor y tú sabes que todo esto va a obrar para bien. Aunque, pues no les voy a mentir, yo les he compartido que Lete en este momento no tiene trabajo y para las que somos de México, sabemos que adquirir una vivienda, pues no es tan fácil, ni más sin trabajo, ¿no? Y yo digo, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Y él ya no va a tener casa y de repente yo pude sentir esa paz de Dios en medio de todo esto, diciéndome, yo te he dado promesas, Él me ha dado, ¿verdad? Versículos, promesas, palabra, y Él me ha llevado de nuevo a, a volver a esa fe de creer en sus promesas, de confiar en que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. No sé cuándo, ¿no? No sé si mañana, no sé si en un año o en dos, pero yo puedo confiar en que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Y creo que esta lección hoy justamente llegó a mi vida con un propósito. En la mañana que la leí yo no pensé que iba a recibir esa llamada y yo creo que le doy gracias a Dios que esa lección fue como una preparación que Él tuvo para mi corazón, para recibir la noticia en paz, con calma y confiar, simplemente confiar en que
todo está en sus manos y en que a veces simplemente nos dice quédate quieta, ¿no? Tienes que quedarte quieta. En el mundo nos dicen lo contrario, muévete, haz esto, haz aquello, pero Dios nos dice quédate quieta y deja que yo obre por ti. Y pues ese es mi testimonio de alabanza de esta mañana y confiar, que cada una confiemos en que Dios está obrando en cualquiera de las circunstancias que estemos pasando. Dios les bendiga a todas. Gracias, Anita, por compartirnos tu testimonio, alentarte, abrazarte en el amor de nuestro amado, eh, porque muchas hemos pasado por situaciones difíciles donde hemos tenido que soltar algo que amábamos, algo que queríamos. Y eh, el Señor me ha entrenado mucho en ese aspecto de soltar. Y puedo compartir contigo, Anita Bella, que me recordaba el Señor que a veces son simplemente pruebas, cosas para probar tu fe. Me recordaba una palabra en Job 23 que dice que Él está familiarizado con mi camino de tribulación. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Y créeme, preciosa, que el consuelo del Señor, si necesitas consuelo, corre a Él a buscar consuelo, porque su consuelo es increíble, no tiene comparación. Uno de los momentos más difíciles de mi vida, encontré ese consuelo que yo no tengo palabras humanas para expresar todo lo que la persona debería estar disfrutando en medio de un proceso de dolor cuando se trata del consuelo del Señor. Entonces, preciosa, guardar la fe, guardar la fe. ¿Qué te dice el Señor respecto a tu oración por la casa, ¿no? Por la casa. ¿Qué te está diciendo Él? ¿Qué te ha dicho Él? Y creer en eso y abrazar esa palabra, eh, teniendo como ejemplo a Abraham, que creyó contra toda esperanza, que él no la perdió nunca. Y leía justamente un devocional hace unos días, me parece ayer, que decía que nosotros tenemos que creer las promesas que el Señor nos da. Obviamente estar en obediencia, estar dentro de su voluntad y creer en las promesas de Él, porque nuestra mente y nuestra fe es la que le da a Él eh, la capacidad, ¿cómo decirlo? Para el devocional en sí decía algo así como no lo tomaremos a él como embustero, no es las palabras que salen de su boca no son un embuste, no son un engaño. Entonces nosotras tenemos que estar totalmente preparadas en obediencia, en su camino de voluntad y preparar nuestra mente, porque sabemos que Él en su momento va a cumplir con lo que Él nos ha dicho, ¿no? Entonces gracias, Anita, por compartirnos tu corazón y tu testimonio en estos tiempos. Mucho ánimo y un abrazo precioso. Aminta, bienvenida. No sé si nos puedas compartir. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos muy bajito. Hola, buenas tardes a todas. Ahí Ya va. sí. Ok, bueno, buenas tardes a todas. Estoy muy contenta de volver acá a las reuniones. Soy Aminta en Venezuela. Bueno, este capítulo a mí realmente me llegó como, vamos a decir que como anillo al dedo, pero Dios ya tenía todo esto preparado. Últimamente he estado pasando por pruebas más intensas porque yo venía en un camino donde había mucho silencio. Me preparé para un viaje donde tenía que, bueno, venir a visitar al papá de mi hijo. Yo no estoy casada legalmente y eso me preocupaba mucho, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos de habitar en el mismo techo y todas estas cosas que nos pueden llevar a caer en la tentación. Yo le pedí mucho a mi amado que fuera él cubriéndome en todo momento y sí, el papá de mi hijo incluso se fue a vivir a otro sitio. Pero como sabemos que no todo es tan fácil, una vez que nosotros llegamos aquí, él regresa a la casa. Yo, yo le dije, bueno, Señor, yo ya voy a dejar de huir a tus pruebas porque siempre ponía como que un stock, ¿sí? Entonces dije, voy a abrazar mi prueba, yo voy porque tú eres quien me defiende, ¿sí? Pero empecé a ver que pasaban muchas cosas donde se veía que todo estaba retrocediendo, no relacionado conmigo y las cosas en la intimidad, porque gracias a Dios Él me ha cubierto muchísimo, pero todos los avances que yo podía ver desde lejos, una vez al estar acá en casa, pude ver que era como que si todo hubiese sido como un espejismo, ¿sí?
Y mi fe empezó a caer muchísimo, yo decía, Dios mío, ¿será que no es tu voluntad? ¿Será que yo estoy equivocada? ¿Será que...? Y antes de leer este capítulo, ¿verdad? Yo le dije eso, Señor, dirige mis caminos. O sea, cambia mi voluntad a la tuya. Quizás yo he escuchado mal, quizás yo he vivido, ¿sabes? Como que esperanzada por ser el papá de mi hijo. Y él en este capítulo me habló tan bonito porque como ya me había perdido las otras reuniones, yo leí desde el principio, todo para poder llegar a pruebas más intensas. Y wow, fue de gran bendición porque pude entender lo que él me quería mostrar. O sea, era como que no, no puedes conformarte con poco, confía en mí porque si yo tengo una promesa te la voy a hacer, pero espera porque de eso se trata este capítulo, de la mujer sabia en espera, o sea, no, no apresurarme a querer las cosas en mí misma, sino que es él el que está a cargo, es él el que lo va a hacer y que él solo puede cambiar a alguien más. ¿Sí? O sea, eso hizo tanto énfasis en mí porque yo venía preocupada, yo decía, Dios mío, pero si antes iba todo tan avanzado, porque ahora pareciera estar más lejos de lo que empezó. Entonces, wow, este capítulo me subió muchísimo el ánimo, sobre todo porque yo sentía que mi fe se caía, yo decía, me sentía afligida, me sentía como que, Dios mío, siento que estoy mal. Era esta lucha, como todos explican en la mente, ¿saben? Como que el enemigo jugando conmigo, de que no, mira, o sea, no es lo que tú piensas. Y pude soltar, pude confiar y decir, bueno, Señor, mira, tú estás a cargo. Esto es una prueba que tú me vas a librar y que se va a hacer según tu voluntad. No, no mires mi corazón, más bien cámbialo y llévalo y dirige mis pasos a lo que tú quieras. Y bueno, desde entonces, desde que decidí abrazar mi prueba y leer este capítulo, me di cuenta que eso es lo que quiere Dios, que las abrace y que simplemente confíe en que es Él el que está al control de toda esta situación, porque han pasado muchas cosas. Yo antes me negaba a escuchar testimonios relacionados con Él por el miedo de como que escuchar algo negativo hasta que yo dije, ya no más, estoy cayendo en la trampa del enemigo, Dios es quien me sostiene, Él es el que me va a proteger, no importa lo que me digan, no importa lo que yo escuche, yo creo en su palabra porque Él es el que va a cambiar y el que va a transformar toda esta situación. Y wow, les puedo decir que una vez que hice eso y empecé a escuchar, yo dije, ok, vamos a sentarnos, pues yo dije, vamos a sentarnos en esta mesa, me voy a sentar frente al enemigo, pero tengo a Dios de mi lado. Y empecé a escuchar y para mí fue una liberación tan grande, porque pude decir, no tengo miedo, Señor, tú estás a cargo, no importa lo que me digan, no importa lo que mis ojos vean, no importa porque yo sé que si tú lo quieres, tú simplemente lo vas a hacer. Entonces fue de mucha bendición, muchísima bendición este tema para mí, porque pude volver a tener y a sentirme confiada en sus brazos, porque a veces nos perdemos, pues es como que caemos en las circunstancias, caemos en lo que estamos viendo y nos olvidamos de que él es el que está al control, Él es el que está permitiendo todo esto con un propósito. Entonces, bueno, fue de mucha bendición leer este capítulo y poder darme cuenta de que solamente Él es el que puede dirigir, solamente Él es el que puede cambiar, que si estoy falta de fe al poder compartir eso poquitico que tengo, que lo había olvidado, les confieso que había olvidado eso, simplemente me había sucumbido en que todo está saliendo mal, estás retrocediendo y todo esto, y al poder compartir ese poquitico que había en mí, wow, es maravilloso ver cómo se llena tuqui, todo así, muchísimo, pues, teniéndolo él ahí. Entonces, bueno, quería compartirles eso y la promesa en Mateo 21-22 que dice que todo lo que podemos pedir en oración, si creemos en él, si lo creemos de verdad, lo vamos a recibir. Entonces, gracias a todas. Esto era lo que les quería compartir. Un abrazo. Gracias, Aminta, por compartirnos eso. Y yo quiero compartir otra promesa que el Señor me recuerda que está en Romanos 4:17 que dice, Dios llama las cosas que no son como que son. Entonces, es un llamado constante a creer que toda palabra que sale del Señor es sí, amén. Hay que creerla. Porque en algún momento de nuestra vida en esta tierra lo vamos a ver, ¿no? Entonces, muchas gracias, Aminta, por
por compartirnos tu proceso, de ver cómo el Señor sigue obrando en tu vida. El, el deseo que muchas veces yo también he sentido también en esta prueba de no querer vivir la prueba, de negarme mentalmente, de cerrarme, de esconderme, de llenarme de miedo. Y de repente el Señor necesita que pasemos por ciertas pruebas porque la prueba es para pulirnos, la prueba es para sacar cualquier impureza que nosotros aún tengamos en el corazón y para hacernos crecer aún más en la fe, ¿no? ¿Cómo vamos a servir para el reino del Señor si no estamos siendo limpiadas de muchas cosas que aún tenemos que sacar de nuestra vida? Entonces, muchas gracias, Aminta querida. Sigue orando, sigue llenándote del Señor. Las oraciones son poderosas. La oración que está al final de ese capítulo me encantó. La he orado en los últimos días y me parece preciosa. Me llena mucho de fe y enfocarme también en el Señor. Gracias, Aminta, por compartirnos. Quiero pasarle el audio a María José. Bienvenida. Gracias, Perla. Hola a todas. La verdad es que efectivamente el tema, como que al final, tanto cuando uno lee la palabra o como los devocionales, como que uno dice, pero ¿para qué se lo dan a más gente si esto es como perfecto para mí? Como que siempre Dios se encarga de hacernos creer que Él nos habla directo y creo que todas compartimos ese sentir de estar en la prueba y de estar en el alto y bajo de la prueba y en los momentos de desánimo, y creo que palabras como las de la lectura de ahora o las que los mismos testimonios nos animan. Yo quería compartir que he estado en prueba, como que venía todo muy parejo, sintiéndome muy, tengo todo superado y voy súper bien como la cristiana ejemplo del proceso de restauración matrimonial o de prueba de matrimonio separado. Pero bueno, ahí es donde caí y creo que fue muy buena la caída, como que, o sea, obviamente que no me hubiera gustado caer, pero hoy día veo cómo Dios lo usó para bien porque el haber entendido que de alguna manera estaba idolatrizando el matrimonio, ya no a mi marido, pero sí el matrimonio, y el hecho como el sacarme el anillo, que para mí era algo que me cuestioné desde el minuto uno, que qué hacía con el anillo. Y llevaba 3 años y medio con la argolla de matrimonio y con el anillo de compromiso. Y, y yendo a todas partes, yo por mi trabajo salgo a la tele, en muchas partes, entonces como que de alguna manera toda la gente ve que ando con el anillo y mucha gente debe pensar que loca, de patio, que sigue creyendo que está casada o muchas cosas, o también cuando me he juntado con mi ET, como que él me vea con el anillo puesto porque he visto cómo me lo voy a sacar si ando todos los días con él, como ir a juntarme con él y sacármelo, lo encontraba como hipócrita. Entonces como que era un tema, pero cuando vino este quiebre como que me di cuenta que lo usaba más como un escudo, como para sentirme protegida y de que no fuera tentada o que la gente supiera que no estoy disponible o no sé, o también tenía muy asociado el estar casada como a un estatus superior o como que eso me daba identidad. Entonces, el habérmelo sacado, que no quiere decir nada, porque no atenta a nada, porque antes yo religiosamente creía que si hacía eso, como que ya todo se iba a la punta del cerro, no, como que entiendo que Dios todavía puede hacerlo, espero que lo haga, confío que está dentro de su voluntad y su plan, porque es parte de sus principios, pero no me genera el peso de antes. Y el habérmelo sacado y guardado, junto con el de mi marido que me lo dejó cuando se fue, ha sido tan liberador. Es como que siento que me hubiera rejuvenecido como 20 años. De hecho, fui a unas clases de baile, me estoy comprando maquillaje, cosas como de mí, de mis vitaminas, cosas que tenía olvidadas. Era como que de alguna manera muy inconsciente cargaba un lastre, más que un lastre religioso, más que la libertad de ser esposa de Dios y de vivir este proceso y obviamente en santidad, en obediencia y todo lo que significa, pero como que quería comentarlo porque yo misma me había envejecido en el proceso. Y algo muy especial que pasó, bueno, no sé si tan especial, pero, o sea, sí especial, pero son esas pruebas de Dios que uno realmente dice, ¿por qué todo el tiempo me está entrenando?
pero como que ha coincidido que con todas esas personas que yo no quería ni ver, ni toparme, ni nada, desde que me saqué el anillo, como que las he empezado a ver. De hecho, a la mamá de los hijos de mi marido, que llevaban muchos años, nunca se casaron y que llevaban muchos años separados, me la topé ayer yendo a un workshop de salsa, nada que ver, como que cosas que me encantaría no vivir, pero como que siento que esto que he hecho, este movimiento que he hecho interno, seguramente Dios va a querer como confrontarme con todas esas cosas que no quería pasar por eso. Y confío que va a ser como tenga que ser. Y lo último, que todo este como caerme también venía porque estoy en el tiempo de que puedo recibir en cualquier minuto como el divorcio unilateral, porque ya pasó el tiempo de espera para que eso él lo pudiese hacer. Entonces, creo que el llegar a esta caída, que Dios la usó para lo bueno y como que me ha ayudado a quitarle este peso, me llama el conserje ayer o antes de ayer y me dice, señorita María José, llegó un sobre y parece muy importante. Y en otro momento de mi vida yo le hubiera dicho, déjelo ahí, bótelo, no quiero saber, y me hubiera puesto a llorar, aterrada. Y le dije, no, mándamelo por el ascensor, y como que salté de la cama, pero con una seguridad y como, señor, si es, yo voy a estar feliz igual, y como que no tengo miedo y capaz que sea para mejor. Bueno, era otra cosa, nada que ver, pero era un sobre de otra cosa, nada que ver. De hecho, era de una ofrenda que hago a un niño en Perú y me mandaban como estaba, que como era una iglesia cristiana de otra parte que me mandaba para contarme del niño, pero fue tan significativo porque era algo de Dios que me llegaba, pero yo ya iba como valientemente a confrontar lo que nunca he querido confrontar. Entonces, como que quería compartir eso, que yo creo que todas estamos en un proceso que pareciera que tiene como una receta. Pero la receta para cada uno es muy distinta. Y de repente eso que más tememos es lo que más nos ayuda a sanar, a restaurarnos, a disfrutar de vivir el reino acá en la tierra mientras Él llega a buscarnos. Así que eso quería compartir, y gracias por de nuevo estar en estas reuniones. Creo que nos alienta mucho volver a tener este oasis 2 veces a la semana. Gracias, María José, por compartirnos, y creo, bellas, que todas estamos aquí presentes notamos que el Señor nos está dando un mensaje. Es lo que yo siento, que es el no ir a la prueba. Es abrirnos y quitarnos el miedo de tener que enfrentar algo, porque algo el Señor está trabajando con eso. La prueba trae libertad, ¿no? Y siempre trato de recordar cuando viene una prueba fuerte que carnalmente no quiero atravesar, porque es duro, porque duele, porque lastima, porque pierdes alguna cosa, tienes que dejar en el camino. Trato de recordar a los 3 muchachos que fueron lanzados al fuego, ¿no? El Señor está ahí con ellos. Entonces creo que es lo que el Señor quiere que también pensemos, busquemos, veamos que Él está ahí, ¿no? Y que no importa la prueba, la prueba tiene un propósito. Gracias, María José, por compartirnos. Gladys, no sé si nos puedas compartir, Gladys querida, algo que el Señor te haya mostrado rápidamente, porque ya nos estamos quedando sin minutos. Gladys, no sé, Gladys, no puedes. Eh, Lina, Lina, ¿podrás compartir algo? Sí. Bendiciones, soy Lina en México. Sí, comparto como con todas acerca de la fe, de lo que habla la lección, que es necesario alimentarnos todo el tiempo de la palabra de nuestro amado, porque esa es la que nos sostiene, ¿no? En los tiempos de prueba, aun cuando no estemos en ella, mentalmente el enemigo siempre nos está lanzando dardos. Y esos dardos pueden hacer que nuestra felicidad a veces quiera disminuir, pero es donde entra la palabra de nuestro amado en acción, que viene a contrarrestar esas mentiras del enemigo y nos sigue empujando más a su verdad, porque debemos recordar que tenemos que caminar de acuerdo a su palabra, ¿no? Y era lo que yo en estos días he estado pensando acerca de un sueño que tuve, pero me toca preguntarle a mi amado mucho de por qué este sueño, ¿no? Y preguntarle y volverle a preguntar
Y ando reflexionando de la palabra que yo miré ahí que él me dio y me toca preguntarle y saber, ¿no? Y analizar su palabra y he escudriñado diferentes versiones y quiero como que tomarlo, ¿no? A mi corazón con mucha madurez espiritual, porque hay veces que, como tú decías, tenemos que soltar algunas cosas y a veces le tenemos miedo, ¿no? A soltar algunas cosas, pero aquí lo que pasa conmigo es que quiero saber, ¿no? Qué cosas soltar, porque no lo comprendo muy bien todavía, pero sé que, pues que mientras siga orando y esperando en mi amado, él pues me va a abrir mis ojos y lo único que sé que tengo que seguir en fe y de acuerdo a su palabra en todo momento y que todo lo que yo pase lo tengo que sujetar a la palabra de él y no sujetarme a lo que decían al principio, a las palabras de los hombres, porque cuando nosotros dependemos de palabras de hombres es donde empezamos a desviarnos, donde nuestra mente se empieza a desviar y donde terminamos cometiendo muchas faltas y es lo que yo le estoy pidiendo a mi amado que me ayude con lo que estoy enfrentando ahorita, porque fue de apenas de estos días para acá, hace como 2, 3 días para acá y es lo que creo y lo que leí de la lección es seguir manteniéndonos en la fe, seguir manteniéndonos en su palabra, porque al final pues es la única que nos dirige hacia los verdes pastos, como dice ella misma, ¿no? Hacia esa meta que es llegar un día con él, con nuestro amado celestial, y que aunque aquí lo tenemos, sabemos que hay una eternidad y una eternidad en la que todos queremos llegar y queremos que también nuestros familiares, ¿no? Y seguir adelante por eso, porque hay muchas almas para salvar. eh, no las salvamos nosotros, es lo que me recuerda en estos días Dios que lo hace el Espíritu Santo, pero tengo que entregarme más en oración por esas almas, porque de hecho de eso mismo trataba el sueño, ¿no? Que yo oraba por esas personas, pero que yo lloraba y no sabía ni cómo, pero sola lloraba y me acordé de la palabra de nuestro amado que dice que a veces no sabemos o no expresamos con palabras, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no dice. Es muy hermoso estar en este camino y les agradezco por escucharme. Bendiciones. Gracias, Linda, por compartirnos ella ese testimonio tan bonito de lo que estás viviendo y cómo el Señor te ha hablado también de lo que tu corazón a veces quiere, ¿no? Me recordó, Linda, mientras hablaba, tomarme unos minutitos antes de cerrar la reunión, compartirles lo precioso que es orar por la gente que queremos, como decía Linda, la gente que queremos que sea salva. Justamente hace 2 días estoy pasando una prueba de salud con mi mamá, bastante fuerte. Con mi hermana conversábamos, orábamos y todo, y en medio de una conversación, ella me dijo, no sabes cuánto mi hermano oraba por ti. Ellos dos en mi juventud de los 20 más o menos eran muy creyentes. Mi hermana con los años se apartó, mi hermano falleció hace un año, exactamente. Y yo no sabía el ahínco con el que él oraba por mí, porque él sentía que en aquel tiempo yo era muy dura para abrirme la palabra del Señor. Y me tocó mucho el corazón, me sacó algunas lágrimas cuando mi hermana me lo contó, porque vi efectivamente que siempre debemos orar por aquellos por salvación, porque no sabemos el momento en que el Señor va a hacer la obra. La hizo en mí y ella me decía, no, me maravillo por verte cómo estás tan comprometida, como verte cómo estás tan creyente, ¿no? Las palabras que me dices, la forma en que me alientas. Y ella fue como ver la oración de mi hermano contestada, ¿no? Con los ojos de ella. Entonces fue muy maravilloso y me alentó a mí para orar por mis seres queridos, por mi otro hermano, orar por mis padres, orar por toda la gente que amo.
de que en algún momento también conozcan al Señor, conozcan su palabra y no solo lo conozcan, sino que lo disfruten, lo vivan y se trabaje para el reino del Señor, ¿no? Entonces, a tener esa fe preciosa de seguir obrando y orando en el Señor para aquellos a quienes tanto amamos y que sabemos que el Señor tiene preparado su tiempo y su momento. Entonces, gracias queridas por acompañarnos. Las esperamos el próximo miércoles con una nueva lección y que tengan un bendecido inicio de semana. Cuídense mucho. Felicidades, gracias.